Amigos, pues no sé en qué horario me estén ubicando. Digo, el propósito de hacer esta grabación, esta transmisión, porque es más bien una transmisión por internet, es para que varios nos acompañen en toda la República, para que nos acompañen de distintos puntos de sus trabajos, porque sabemos que es una época, pues de pronto no tan complicada, pero pues ya vamos a empezar a entrar a los cierres, vamos a empezar a hacer algunos ajustes y entonces de pronto para los contadores pues es muy complicado estarse desplazando y más en la Ciudad de México con tanta lluvia, inundaciones, marchas, etcétera, pues para a lo mejor destinar, ¿no?, varios días a tomar esta serie de cursos que estamos implementando ahora en Control. Entonces, sabemos que tenemos la facilidad de que, bueno, algunos vamos a poder tomar el curso pues en directo, otros, los que no les dé tiempo o tengan algún compromiso, van a poder tomar el curso pues diferido, después bajarlo de su computadora en la tardecita, en la nochecita. Como les he platicado, ¿no?, a las mamás que son contadoras, pues a lo mejor ya cuando duermas a tus niños y duermas al marido, pues ya a lo mejor ya te sientas más relajadita en tu sofá y ya te pones a ver el video. Y bueno, ¿y cuál es el propósito de esta plática? La realidad es que en muchos cursos que me ha tocado impartir, sobre todo los cursos de contabilidad electrónica, de pronto sí surgen muchas dudas en torno a si se pone, si no se pone, cuándo se registra, por qué es importante provisionar algo, por ejemplo, una operación, o sea, por qué es importante primero hacer una provisión y después reflejar el pago en otro registro. Y empiezan a surgir muchas preguntas, pero también empiezan a surgir muchos mitos. Y entonces algo que estamos descubriendo es que de pronto en todo este ámbito, pues hay gente que pues estamos registrando contablemente las operaciones o como Dios nos da a entender o como el sistema nos lo permite. Y la realidad es que sí existe un marco que regula nuestra técnica de registro contable. Sí existen bases bajo las cuales nosotros nos podemos enfocar, sobre todo para tener un soporte del por qué hacemos las cosas o por qué no las hacemos en un momento dado. Y además, pues es importante como que unificar también los criterios, porque de pronto estamos también conscientes de que mucha de esta información que estamos preparando, pues no nada más es para el SAT, digo, también le tiene que servir a otros entes, lo vamos a ir tratando más adelante. Entonces va a haber muchas áreas que van a estar interesadas en la información financiera que se genera, que se reporta, y entonces tenemos que pues de alguna manera pues quedar bien con todos, ¿no? Eso es algo complicado, pero la intención entonces es unificar más o menos el marco regulador para tener una idea clara de lo que intentamos plasmar. Entonces, en el manejo de este marco regulatorio, pues es importante conocer las disposiciones de código fiscal, de reglamento, de resolución miscelánea, ¿no?, que constantemente están cambiando, pero también es importante considerar lo que disponen las normas de información financiera. Y entonces tenemos que existen estas normas de información financiera, pero las normas son un marco regulador que de pronto me dice cómo hacer el registro, aunque ahora el reto es hacer el registro en un sistema electrónico. Entonces, por eso decidimos titular a este diplomado, las normas de información financiera electrónicas, porque la intención sí es retomarlas, conocerlas, saber cuál es su ámbito de aplicación, a qué se refieren, y lo más importante, comprender entonces cómo es o cómo se aplica prácticamente en un registro electrónico, pues eso que nos indican las normas de información financiera. Por eso es un curso difícil de dar en 5 horas, digo, para los que conocen la versión física del libro de las normas de información financiera, pues no me van a dejar mentir, es una cosa de este vuelo así tremenda. Y entonces, pues la intención es comprender el alcance, el porqué, y por eso es que
decidimos dividir todo este tratamiento de inducción a las normas en 4 sesiones. Vamos a tener 4 sesiones y vamos a ir como que aumentando el grado de dificultad y vamos a ir abordándolas prácticamente en el orden en que aparecen en el compendio. Hay normas de la serie A que son como más generales, vamos a encontrar después normas de la serie B que son como más enfocadas a cómo se elaboran los estados financieros, para después pasar a las normas de la serie C, que son ya conceptos específicos tanto del balance como de los estados de resultados, por ejemplo. Y por último dejaríamos las series, bueno, lo que serían los boletines de la serie D, que ya son conceptos pero mucho más específicos respecto a tratamientos ya muy especiales. Entonces, así es como vamos a ir tratando este desarrollo del curso, para que cheques tu temario. En un momento dado, si quieres retomar algo de lo que vimos, bueno, pues ya sabes en qué parte es donde tocamos esos puntos. Y bueno, es también muy importante que les aclare cómo va a estar el asunto de las preguntas y las respuestas, porque por la forma en la que se está desarrollando este curso, vamos a disponer de un espacio especial al finalizar cada sesión para abrir este chat de preguntas y respuestas, y que bueno, me puedan preguntar, les pueda contestar. Ese chat es totalmente en vivo, pero lo vamos a abrir obviamente al final de cada una de las sesiones. Y bueno, también aprovechar que tenemos la ventaja de poder retomar un poquito más de la técnica contable, porque de pronto pues sí nos encontramos con que el reglamento de Código Fiscal de la Federación dice que para que hagamos el registro contablemente pues tenemos que considerar las normas, pero pues es como no sé, una redacción muy general, y entonces, bueno, las normas, pero en qué momento, en qué casos o para qué operaciones, eso es lo que vamos a estar tratando a lo largo de este desarrollo. Vamos a estar viendo ejemplos de las pólizas, porque eso es muy importante para ustedes, sobre todo algunos van a tener que enfrentarse por primera vez a ver una póliza en XML, y bueno, vamos a estar utilizando obviamente el sistema de control, que bueno, no es por intrigar, pero me ha tocado ver muchos paquetes. Digo, he dado cursos en toda la República, he visto paquetes, proveedores de distintas áreas, y este es uno de los que mejor resuelve tanto los requisitos del área fiscal, o sea, los requisitos de un formato electrónico, como los requisitos de aplicación de una norma, para hacerlo práctico y para hacerlo así como que, que sea manipulable para distintos entes. Otra advertencia que tenemos que hacerles es que, bueno, sabemos que algunos de los que están viendo a lo mejor esta transmisión, pues son contadores o empresarios que todavía no han entrado a la contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque sabemos que hubo una especie así como de plazo de transición, donde en 2015 entraron los contribuyentes con ingresos de más de 4 millones de pesos, pero en 2016 pues ya entramos todos, y entonces pues tenemos ahí la problemática de, oye, pero pues ¿qué va a pasar con las personas físicas y los de honorarios? Y todos tenemos que entrar a una era de registro contable electrónico. Lo que va a pasar es que hay personas físicas cuyos ingresos no rebasan de 2 millones de pesos que pueden tener la opción de utilizar mis cuentas. Pero ojo, mis cuentas no es un sistema de contabilidad, es un sistema, pues no sé, de registro y ya. Y entonces, por eso es importante que te vayas adentrando un poquito más al tema, aunque tu cliente sea una persona física, porque independientemente de su tamaño, pues sí es importante que considere algunos de los aspectos que vamos a ver para tener un mejor control de sus operaciones. Entonces, vamos a comenzar con pues diplomado de normas de información financiera, obviamente con el enfoque de la contabilidad electrónica. Y bueno, lo importante es descubrir también por qué surgen. La normatividad contable ha tratado de encontrar un adecuado soporte técnico, teórico, para sustentar la práctica contable y para guiar conceptualmente la emisión de normas particulares, desechando con ello planteamientos apoyados meramente en la experiencia, en el uso, la costumbre. Entonces, de pronto, pues hay muchas cosas que nosotros hacemos, pero ya hacemos como de forma mecánica y ni siquiera sabemos por qué. Otro de los trastornos mentales que manejamos los contadores es que de pronto siempre actuamos en automático. O sea, como nuestras operaciones de pronto son cíclicas, pues como que cada mes nada más hacemos lo mismo, y eso es algo que de pronto frena
el ejercicio de una práctica adecuada, porque de pronto, pues a lo mejor entraste a trabajar a alguna empresa, te explicaron que así se hacían las cosas y pues así se han hecho desde los últimos 20 años, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque la idea es basarse en un planteamiento un poco más con un razonamiento lógico y no nada más en el uso o la costumbre. Entonces, por eso quiero comenzar con esta frase de Séneca, porque dice que nada nos enreda en mayores males que el atenernos a los rumores en la creencia de que lo mejor es lo aceptado por consentimiento de muchos y el seguir los ejemplos más numerosos, rigiéndonos no por la razón, sino por la imitación de los demás. Hay que tener cuidado porque en este tema de la contabilidad electrónica muchos a lo mejor nos quedamos con una idea de algo o vimos algo o por ahí nos llegó el rumor de cierta circunstancia y nos quedamos ya con eso como ley. Y a lo mejor descubrimos en este curso que lo que aprendimos pues no es lo que de alguna manera el formato electrónico nos está requiriendo. Y también hay que encontrar que cada registro pues también tiene una razón, un porqué. El por qué se manejan ciertas cuentas, el por qué una se carga, el por qué la otra se abona, cómo se presentan. Hay muchas razones para que todo esto tenga el objetivo precisamente de llevar un uso adecuado de esta información financiera. Entonces, ¿por qué son importantes estas normas de información financiera? Que bueno, de aquí en adelante en tu material vas a encontrar que, pues lo voy a abreviar el nombre como NIF. NIF, norma de información financiera. ¿Por qué son tan importantes entonces estas NIF? Bueno, establecen límites y condiciones de operación del sistema de información contable, sirven de marco regulador para la emisión de estados financieros, evitan o reducen las discrepancias de criterio y aquí pues voy a retomar una frase que escuché de un colega expositor en donde le preguntaba, bueno, precisamente a los asistentes al curso, que quién era el peor enemigo de un contador. Y entonces de repente si todos se quedan viendo, ¿no? Y pues ¿quién es el peor enemigo de un contador? Pues otro contador. ¿Y por qué? Porque de repente hasta en ponernos de acuerdo entre tú y yo tan solo, uno maneja un criterio, otro, pues de repente podemos tener ahí una discusión que nos lleva horas y a lo mejor a ningún lado. Puede ser que ambos tengamos la razón, pero entonces, ¿por qué algún ente aplica a lo mejor una solución A y por qué otro ente u otra empresa aplicaría una solución B? Eso también lo contestan las normas, porque generan información comparable, transparente y de alta calidad en un mundo globalizado. Tenemos que entender que muchas economías están globalizadas, dependemos de lo que ocurre en otros países, y si no, pues hay que ver luego los efectos de la economía. Entonces, de pronto tenemos que estandarizar el uso de nuestra información contable para que sea no solamente entendible en México, sino que sea entendible con socios que tenemos en otros lugares, en otras regiones. Entonces, eso también ayuda bastante, porque de pronto pues ayuda a que comprendamos el por qué el uso de criterios a lo mejor distintos o el por qué de pronto a lo mejor algún contador pues utiliza algún esquema de registro específico para un sector económico al que pertenece. Por eso que incluso en las normas de información financiera pues encontramos normas para sector primario, por ejemplo, que tienen un aspecto contable muy particular. Entonces, por eso es importante retomar estas normas de información financiera y conocer cómo ahora podemos aplicarlas en beneficio de tener un mejor y más claro registro en nuestra contabilidad electrónica. Entonces, vas a encontrar en tus láminas, en tu material, que cuando empecemos a ver ya en forma las normas, viene cómo está agrupada la norma. Ya comenté cuáles son las serie A, B, C, D. Entonces viene en dónde está agrupada la norma y el número de la norma. Por ejemplo, aquí estamos viendo la primera, que es la de la serie A, la A1, y es la primera porque es la que nos indica la estructura de las normas de información financiera. Entonces vas a encontrar el número de identificación, vas a encontrar el título de la norma y posteriormente continuaremos con la explicación. Entonces, la multiplicidad de participantes en la actividad económica y su diversidad de intereses determinan que la información financiera sea de uso y aplicación general y por lo tanto debe de ser útil para todos los interesados. Esto es muy importante, porque de pronto yo encuentro mucha preocupación, sobre todo del gremio contable, en que la información sea como el SAT la quiere,
o que le sirva al SAT, o que sea nada más para efectos fiscales. Y yo creo que pensar así es ya estar equivocados. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar generando un estado financiero que te cuadre, por así decirlo, o que empate con una declaración, o que empate con un pago de impuestos, y eso en algunos casos a lo mejor se llega a lograr, pero van a ser los menos, ¿eh? O sea, la intención de los estados de información financiera es generar información útil para cualquiera que quiera reconocer o saber cuál es nuestra estructura financiera. Por lo tanto, el hecho de preparar un estado financiero nada más para darle gusto al SAT, pues sí considero que puede ser un error, porque de pronto va a haber aspectos que no tengan nada que ver con el aspecto fiscal, y entonces la pregunta es, ¿y cómo hacemos esos registros? ¿O dónde hacemos esos registros? ¿O me como los registros o los omito? Entonces hay que tener cuidado. No sería básicamente esa intención, hay que tener calma en este aspecto, y lo que sí es importante es manejar un registro de cuentas adecuado, de tal modo que lo que sea nada más un aspecto, no sé, que tenga que ver con un estímulo, con un control fiscal, pues se registra en una cuenta específica que nos dé a entender a través del nombre que pues es nada más un tratamiento fiscal, y otro tipo de tratamientos pues se maneje con cuentas tradicionales. Eso lo vamos a ir abordando a lo largo de este curso. Y bueno, es importante también comprender que el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, que bueno, aquí se abrevia como CINIF, emite las normas que sirven de base para que las entidades elaboren información financiera que satisfaga las necesidades comunes de una gran variedad de usuarios. Entonces, muchas de estas normas obviamente pasan por un proceso en donde, bueno, hay un consejo que las evalúa, hace recomendaciones, las cambia, las modifica, las actualiza, etcétera, etcétera. Por eso es importante estar al pendiente de cómo van evolucionando estas normas. De pronto podemos encontrar a lo mejor que para, no sé, el próximo año haya una norma nueva, ¿no?, de contabilidad electrónica, o que de pronto algunas pues se ajusten, ¿no?, a los nuevos requerimientos de información. Lo que sí es importante entonces es que, bueno, vamos a manejar estados financieros en donde lo que se pretende es que esos estados de información financiera estén soportados con un registro, pero que tenga una razón de ser, y esa razón de ser, bueno, está sustentado en las normas que vamos a ver a continuación. Entonces, los estados financieros de propósito general, referidos en esta norma como estados financieros, son aquellos que intentan satisfacer necesidades de usuarios que no están en posición de requerir a una entidad que prepare informes diseñados para satisfacer sus necesidades particulares de información. O sea, la intención es que les sirva a muchos usuarios. Y bueno, aquí la parte entonces que nos empieza a preocupar es que muchos de estos estados financieros, o bueno, el básico, que es la balanza de comprobación, pues vamos a preocuparnos, porque esa balanza pues ya se tiene que generar en forma electrónica, se tiene que entregar a la autoridad, y pues también la autoridad va a conocer prácticamente la estructura financiera de cualquier ente. Un estado financiero, su propósito es mostrarnos, como vemos en pantalla, pues una radiografía, o sea, es como las tripas del ente, la radiografía, la estructura. Entonces es muy importante, porque bueno, antes el usuario solamente se lo mostraba pues a quien tenía necesidad de conocer esa información, pero ahora esta información, a través de que de que hay necesidad de enviársela a la autoridad, pues se vuelve una información pues prácticamente pues constante hacia las autoridades fiscales. Es una información que finalmente va a caer en una nube electrónica, y nos preocupa también el aspecto pues de que pues ya no va a quedar nada a la imaginación. Por eso se ha hablado en algunos foros de que la contabilidad electrónica pues es un asunto ya bueno, pasó de ser esotérico a ser erótico, por el tema de que pues ya no hay intimidad financiera. No estoy hablando del secreto financiero, ese es otro asunto. No hay intimidad financiera, y entonces mucha de la estructura real de los entes pues va a ser así como que dada a conocer a las autoridades. Por eso estamos preocupados. Sin embargo, hay que comprender, y la autoridad también lo entiende, que varios de las cuentas o los registros que forman parte de nuestra estructura financiera pues pueden tener o
no el carácter de fiscal. Por eso hay que tener cuidado con el asunto del envío de balanzas de comprobación, porque las balanzas que nosotros estamos enviando son 12, una cada mes, son balances, pues podemos decir netamente contables. Sin embargo, sí existe una balanza fiscal, sí existe, pero esa es una balanza 13. Es una balanza que se presenta como balanza de cierre del ejercicio y esa, en teoría, ese a lo mejor sí ya nos va a cuadrar un poquito más con la declaración, pero quitando esa balanza especial, que es la balanza 13, las demás podemos decir que son balanzas contables con mucha información fiscal, pero también contable. O sea, no tiene que cuadrarnos con una declaración como tal. Entonces, nos estamos enfrentando al reto de plasmar nuestros registros electrónicos con nuevas herramientas. Sin embargo, la técnica contable esa no ha cambiado. Por eso te pongo esta imagen en pantalla. O sea, de pronto, esta forma de registrar de cargos, abonos, manejos de cuentas, subcuentas, la forma de registrar, la teoría de la partida doble, eso no cambia la esencia. Lo que cambia es que ahora eso, bueno, o eso que antes registrábamos a lo mejor en un papelito, en una póliza, en libros, pues ahora lo vamos a registrar pues en un programa y ese registro pues se va a mostrar en un formato XML. Eso es lo que está cambiando, pero no está cambiando la forma de registrar. Por ejemplo, si tú ves en pantalla, pues tenemos ahí un ejemplo de un libro diario donde pues el primer asiento pues es un registro de ventas, ¿no? De un ingreso. Pues sí, pues tenemos el cargo a las cuentas correspondientes, el abono a ventas, ahí vemos el concepto, ¿no? Que dice que son las ventas a crédito o de contado, hacemos el registro y ya, no ha cambiado. Lo que ahora está cambiando es que ese registro va a estar plasmado en un programa electrónico y algo muy importante, si tú observas el libro diario, pues se anotaba al final del asiento contable el concepto de para qué era ese registro, ¿no? ¿Qué era lo que estábamos registrando? La diferencia es que ahora los requisitos de información contable electrónica me piden no solamente que ponga el concepto y el registro, sino que indique la referencia de los documentos soportes de esa operación. Por ejemplo, aquí en este registro de las ventas, pues sí, pues ya sé que vendí, pero ¿cuál es el documento soporte? Ah, pues una factura, pues ponme los números de las facturas o documentos, ¿no? Que dieron origen a esta operación. Eso es lo que está cambiando, pero entonces la técnica básica, eso no se modifica. Y bueno, no sé si te dé nostalgia igual que a mí de pronto ver este libro diario, porque pues igual respetar las reglas de que pues no podemos borrar como tal el registro. Hay asientos donde se pueden hacer correcciones. Si tú te acuerdas, bueno, los que pasamos por todavía la era del registro en papel en las escuelas, ¿no? Que llevábamos nuestros libros, pluma, ya ven que estaba prohibido llevar correctores, lápices, gomas. Recordaremos que si había renglones que ya no se podían ocupar en los libros, teníamos que cancelar, ¿no? Los que quedaran en blanco, llevar el control de nuestras sumatorias iguales en los sistemas. Entonces, eso sigue siendo igual. Lo que pasa es que ahora necesitamos herramientas electrónicas para hacer estos registros, vincular el registro con el documento soporte y allegarnos de algunas técnicas que nos pueden permitir enriquecer un poco más el registro que estamos presentando de forma electrónica. Yo creo que eso es en lo que podemos resumir el objetivo de la contabilidad electrónica. Entonces, las normas de información financiera pues tienen una estructura, la vemos en pantalla, son básicamente 4 apartados: el marco conceptual, después tenemos las normas de información financiera particulares, también tenemos un apartado para las interpretaciones a las NIFs y un último apartado que son orientaciones a las NIFs. O sea, de pronto, como te comentaba, hay un consejo que va evaluando si hay algunas normas que tienen que ser cambiadas o mejoradas, o algún parrafito que a lo mejor pues no indique bien de manera clara alguna situación en particular, y bueno, se aborda en estas orientaciones a
las normas. Entonces es importante por eso estar en contacto y saber si algunas de estas normas pues son o modificadas o de pronto surgen interpretaciones o orientaciones al respecto. Sin embargo, es muy importante comprender el marco conceptual porque este nos permite un mayor entendimiento acerca de la naturaleza, función y limitaciones de la información financiera, sobre todo cuando manejamos actividades, ¿no?, diferentes. O sea, no es lo mismo una empresa de servicios a una empresa a lo mejor de transformación, a una empresa que nada más se dedica a comercializar. Entonces hay que entender que la actividad económica, el giro, influye mucho en la forma en la que vamos a hacer estos registros. Entonces nos da un sustento teórico para la emisión de NIFs particulares, evitando la emisión de normas arbitrarias que no sean consistentes entre sí. Algo que vas a descubrir, pues que de pronto ves un libro así muy choncho, es que, bueno, hay algunos aspectos que se tocan por ejemplo, en una norma. Pero si esa norma tiene que ver con otro concepto, eso mismo que dice la norma 1 lo vas a encontrar en la norma 3. ¿Por qué? Porque no se trata de pronto pues que una norma diga una cosa y otra diga el otro, si se refieren a la misma operación. Entonces, pues que son consistentes. Hay muchas, incluso párrafos que podrían parecerte repetitivos, ¿no?, entre una y otra, precisamente para que no se contradigan entre sí, y por eso es que constituye un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos contables, proporciona una terminología y un punto de referencia común entre los usuarios. También vamos a encontrar que hay palabras o frases claves, y entonces esas frases son importantes para distinguir a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, una frase que vamos a descubrir es, por ejemplo, o más bien palabra, es el tema de lo realizado. O sea, de pronto si yo te digo la palabra realizado, pues lo primero que se te llega a tu mente es pues algo que se hizo, ¿no? Algo del pasado, un hecho anterior. Y no, aquí en las normas vamos a descubrir que realizado tiene otra connotación, tiene más que ver con el pago. Entonces es importante por eso que estemos conscientes de que muchas de las palabras que aquí se utilizan a lo mejor en otro contexto tienen otro significado, pero para las normas tienen un concepto muy especial. Entonces, algo interesante de esto es que muchas de las normas no son una regla como tal. No son como las disposiciones fiscales, ¿no?, que pues es lo que dice el párrafo o lo que dice el artículo y no hay para dónde hacerse, o sea, es de aplicación estricta. No, aquí vamos a encontrar con las normas que de pronto algunas incluso te dan como opciones, ¿no? Te dicen, bueno, en este caso se puede hacer el registro así o se puede evaluar acá, y te dan opciones. ¿Por qué? Porque pues entendemos que no todos los contribuyentes, no todas las empresas, no todos los entes son iguales, incluso aún los que se dedican a una misma actividad. Entonces es muy importante reconocer que en las normas aparece una frase constante que se conoce como juicio profesional. Y entonces, este juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos técnicos y experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos de acción en la aplicación de las normas dentro del contexto de la sustancia económica de la operación a ser reconocida. Entonces, debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial. Y entonces este enfoque consiste en seleccionar la opción más conservadora. Bueno, ¿qué hacemos? Plan A, plan B, plan C, ¿cuál? Y no es precisamente el que más me convenga. De pronto hay que entender que puede tener distintas implicaciones nuestra decisión. Entonces la información financiera debe de contener explicaciones sobre la forma en que se ha aplicado este criterio prudencial. Pues es importante entender que cuando tenemos dudas en materia sobre cómo hacer un registro, no es conveniente a veces hablar a la autoridad o hablar al SAT, porque de pronto llamamos al SAT y en el SAT pues de pronto nos contesta un funcionario que a veces no es contador y a veces no conoce luego las normas. Entonces de pronto te puede decir algo
con la mejor de las intenciones, pero no es un registro apropiado para lo que tú pretendes representar. Entonces hay que tener cuidado. Yo soy de la opinión en que si tú de pronto tienes alguna duda, sí se vale que preguntes. Es más, me puedes preguntar a mí, le puedes preguntar a un colega, a un familiar, al SAT si quieres, pero es importante que de todos los consejos que te den, pues los pases como por un filtro. Para los que han tomado otros cursos conmigo, lo vimos en el curso de diagnóstico de balanza, es ponernos distintos sombreros para tener distintos enfoques y en base a eso pues tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque depende de varios factores y entonces puede ser que a lo mejor lo que le funcionó a una persona no te funcione a ti. A lo mejor yo te puedo vender, no sé, un esquema de registro perfecto, práctico, pero para tu empresa ni siquiera es funcional. Por eso es importante tomar de todo lo mejor y después aterrizarlo a nuestra realidad financiera. Y sobre todo considerar que la mejor decisión, la mejor respuesta, pues la tienes dentro de ti, porque tú eres el que mejor conoce al ente del cual se está plasmando la información. Eso es también muy importante. Entonces, el criterio prudencial o el juicio profesional se emplea en distintos momentos, en distintas circunstancias. Aquí tenemos en la tabla un ejemplo, en estimaciones y provisiones, por ejemplo, en la determinación de grados de incertidumbre, en selección de tratamientos contables, en la elección de normas contables supletorias. O sea, de repente la norma a lo mejor no te dice nada, pero pues por ahí encontramos otra norma en otro país o una norma internacional que, bueno, nos diga qué hacer en qué casos, en tratamientos contables particulares y en lograr un equilibrio entre características cualitativas. Por eso es importante considerar este juicio profesional al momento de tomar la decisión de cómo vamos a efectuar el registro. Y entonces también en este marco conceptual vamos a encontrar un concepto también que se maneja mucho, que es el concepto de imagen fiel, que se menciona. Bueno, se sustituye aquí, porque estas normas han sido actualizadas, por el de presentación razonable, y entonces este concepto de presentación razonable es aquella que cumple con lo dispuesto por las normas de información financiera. O sea, no estamos buscando una perfección, un registro exacto, es una presentación razonable que cumpla con el objetivo de satisfacer distintas necesidades, pero vamos, basándonos en un criterio o procedimiento de registro, pues en común, algo que todos entendemos o que todos podemos de alguna forma comprender. Por eso es importante la aplicación de las normas, porque de pronto, pues sí puede llegar a ocurrir que la autoridad pues te cuestione y te diga, oye, ¿por qué, no sé, una depreciación, porque está registrada de este modo? Ah, bueno, pues porque la norma me permite hacer este tipo de cálculo. ¿O por qué calculas una estimación? Pues porque las normas me prevén en algunos conceptos pues que yo estime ciertas circunstancias o reservas. Entonces es importante considerarlo y estamos cumpliendo con una representación de información financiera razonable, clara y bueno, que también prevenga ciertos riesgos. Por eso nos piden mucho que apliquemos un enfoque o un criterio prudente, ¿no? Porque de pronto a lo mejor pues vamos a hacerlo así o vamos a considerarlo ya como un gasto, etcétera, y puede ser no lo mejor para efectos de la presentación de tu información. Entonces, continuando con las normas, la siguiente norma es la O2, que es la norma de los postulados básicos. Los criterios generales contenidos en esta norma deben observarse para configurar cada una de las fases que comprende el sistema de información contable, el cual abarca la identificación, análisis, interpretación, captación, procesamiento y reconocimiento contable de las transacciones y transformaciones internas que lleva a cabo una entidad económica, así como de otros eventos que la afectan económicamente. Algo muy importante es que todo lo que tenga que ver con moneda, con flujo de efectivo, con cualquier cosa que se pueda representar en términos monetarios que afecta a la entidad, pues va a tener que estar de alguna manera considerada, registrada, etcétera. Vamos a verlo
poco a poco, porque hay incluso hasta reglas, ¿no? Para saber cómo se registra, en dónde, etcétera. No todo se registra en pólizas, eso es muy importante que se los aclare, porque de pronto pensamos que de todo va a haber una póliza y que todas las pólizas van a tener un CFDI. No, no. Ya quítate eso de la cabeza. Hay registros que como la intención del registro nada más es hacer un ajuste, vamos a comprender que esos registros igual se hacen en una hoja de trabajo y ya. O sea, ni siquiera van a pasar por el tema de una póliza de registro. ¿Por qué? Porque van a hacer ajustes que incluso después se van a revertir. También es importante que entendamos que de pronto puede haber algunos aspectos que sí afecten económicamente a la entidad, pero vamos, que no sean de afectación inmediata o en este ejercicio. Y entonces hay algunas cosas que se van a registrar, sí, en el estado financiero, pero a través de notas al estado financiero, y de eso no va a haber póliza. Entonces, pues es muy importante que entendamos que muchos de los registros que vamos a hacer pues no van a tener como soporte un CFDI, pues porque son registros, son ajustes, o sea, no siempre la intención es afectar una póliza electrónica. Eso considéralo, tómalo en cuenta, porque yo creo que sí es básico, ¿no? Para este asunto de entender, ¿no? De que no todas las pólizas llevan de soporte un CFDI. Y entonces aquí es donde se define en esta norma lo que se considera el concepto, la frase de sustancia económica. El sistema de información contable entonces debe de ser delimitado en forma tal que pueda ser capaz de captar la esencia económica del ente emisor de información financiera, y cuando la realidad económica y su forma jurídica no coincidan, debe otorgarse prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Esto es muy importante, porque entonces aquí dice que le gana el fondo a lo mejor al aspecto fiscal, digo, hablando ya en palabras así como más prácticas. Entonces, las formalidades jurídicas deben analizarse en un contexto adecuado a la luz de la sustancia económica a fin de que no la tergiverse. Entonces, para entender un poquito más este tema, vamos a ver un ejemplo. Una empresa vende un activo a un tercero de tal manera que la documentación generada indica que la propiedad ha sido transferida, o sea, ya no me pertenece, ya lo vendí. Sin embargo, pueden existir acuerdos entre las partes que permiten a la empresa continuar disfrutando los beneficios económicos del activo en cuestión, y en tales circunstancias el hecho de presentar información sobre la existencia de una venta solo con un enfoque jurídico podría no representar adecuadamente la transacción efectuada. ¿Por qué? Porque bueno, sí, el activo pues ya se fue, a lo mejor una bodega, ¿no? O sea, se enajenó. O sea, ya no nos pertenece, pero lo seguimos usando, nos sigue generando un beneficio. Entonces, tenemos que pensar que independientemente de hacer el registro de la operación jurídica, en este caso, pues habría necesidad de hacer otro registro donde se refleje o se represente que eso que ya no nos pertenece lo seguimos utilizando y nos está generando un beneficio económico. Por eso es interesantísimo comprender que puede haber una sola operación que tenga distintos registros. Y a lo mejor tenemos un registro para efectos fiscales o legales y otro registro para efectos de control o administrativos. Eso es muy importante también que lo consideremos, es parte de lo que vamos a estar abordando en este curso. Ahora, también aquí en esta norma se define lo que es entidad económica, y es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, conducidos y administrados por un único centro de control que toma decisiones, encaminados al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada, y la personalidad de la entidad económica es independiente a la de sus accionistas, propietarios o patrocinadores. Entonces aquí hay que considerar que, bueno, en el caso de una persona moral, pues es el ente, la persona moral como tal, pero en una persona física pues sería en este caso la persona física. Sin embargo, tomemos en cuenta que no todos los entes tienen como finalidad
el generar una actividad de lucro. Por lo tanto, también aquí podemos encontrar como entes económicos, pues asociaciones, fundaciones, donatarias, etcétera. Entonces, estos entes también son analizados y tratados por las normas de información financiera. Pues es importante que, aunque sea una persona física, por ejemplo, con mi caso, ¿no?, que tengo una actividad empresarial, pues considerar que como persona figuro o soy considerado contablemente como un ente económico también. Entonces, esto nos lleva a otro concepto básico, que es el concepto de negocio en marcha. Dice este concepto que la entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario. Por lo que las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base en las normas. En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o liquidación del conjunto de los activos netos de la entidad. Es decir, se entiende que nosotros estamos en marcha, en actividad, mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, esa es la razón por la cual los estados financieros no se pueden presentar en ceros. O sea, eso no existe. Ese concepto de balanzas en ceros no aplica. ¿Por qué? Porque pues tú estás haciendo algo, bueno, por lo menos te constituiste, ¿no? Hablando de una persona moral, pues digo, a lo mejor no estás teniendo actividad, pero un evento se registró para que tú nacieras, para que te constituyeras, y fue el hecho de que al constituirte, pues exhibiste un capital. Entonces, por lo menos tenemos un estado financiero con un capital reflejado y bueno, exhibido, ¿no? De alguna forma, en alguna cuenta de activo. Entonces, esto es lo que fundamenta que no puedan existir balanzas en cero. A lo mejor pueden existir balanzas sin movimientos. ¿Por qué? Porque puede haber empresas que se constituyen y no hacen nada. O sea, a lo mejor te constituiste, pero pues no estás teniendo operaciones por alguna razón. Sin embargo, se presume que estás en esta fase de negocio en marcha hasta que no te liquides, pero ya estaríamos entrando a otro proceso. Y bueno, hablando de las personas físicas, pues igual, o sea, nosotros tenemos una actividad desde que nos registramos, obtenemos nuestro RFC, se presume que estamos en actividad a menos que suspendamos y obviamente ingresemos un trámite para eso, o pues que se cancele nuestro RFC. Eso será en el caso de una persona moral, pues hasta que se liquide. En el caso de una persona física, pues básicamente es hasta que te mueres. Bueno, y eso entre comillas, ¿no? Porque en actividad empresarial, en arrendamiento, pues tendríamos que entrar a un esquema de la sucesión, y una vez que termine ese juicio, pues a lo mejor ya se cancela tu RFC. Entonces considéralo, porque eso es lo que fundamenta que no existan balanzas en ceros. Por lo menos tenemos dos cuentas que reflejar, que son las cuentas con las que se constituye o con las que se inicia cualquier negociación. Entonces vamos a ver un poquito de cómo podemos empezar a aplicar esto de forma práctica en nuestros sistemas de registro contable. Y lo que tenemos entonces en pantalla es el sistema de control. Vamos a hacer el registro de nuestras pólizas. Algo muy importante con las pólizas, ya no es necesario que existan tipos de pólizas preestablecidos. Es decir, había primero un rumor que decía que teníamos que manejar pólizas de diario, ingreso y egreso, nada más. No, eso se termina. Tú puedes generar pólizas, los tipos de pólizas que tú necesites. El único requisito es que cada póliza lleve un número de identificación diferente. Por eso veíamos el libro diario, ¿no? De que de repente pues era la 101, 2, 3, 4, y eran consecutivos. Bueno, acá pues puede ser consecutivo, si quieres pueden ser puras pólizas de diario si se te antoja. Lo importante es que cada póliza tenga un número que la identifique, que no se repita y que la distinga de otras pólizas u otros registros. Aquí yo te muestro un ejemplo porque para los fines de registro que manejo, pues es importante el tener una pólizas de diario, pólizas de ingreso, de egreso.
la póliza de la depreciación mensual. Ahorita vamos a platicar más adelante. Creo que nos toca verlo en la sesión 3 o 4, el tema de los activos. Es muy interesante el manejo de las depreciaciones. Provisión de impuestos, ajustes. Y obviamente las pólizas de cierre del ejercicio. Entonces, aquí algo importante es que, por ejemplo, en el caso de control, hay pólizas que tú diseñas, que son como pólizas modelo, y entonces por eso es un tipo de póliza que ya se crea, y una vez que creas esa póliza modelo, por ejemplo, la de depreciación mensual, lo que haces es decirle al sistema, bueno, pues esta, pues como siempre es lo mismo, pues cópiamela. Y te la copia cada periodo. Por eso puedes abrir tantos tipos de pólizas como sean necesarios para ti. Y bueno, aquí es abierto a tu imaginación. De pronto puede haber alguien, ¿no?, que quiera, pues voy a agregar también la póliza del arrendamiento, ¿no? Porque pues siempre es la misma, igual. Entonces ya son pólizas modelo que el sistema va copiando en todos los periodos. Ya nada más lo que faltaría sería agregar el tema del soporte, ¿no?, del documento fuente, que es el CFDI de la renta, pero nos ahorra mucho tiempo porque, como te comentaba, una de las cuestiones con los registros contables es que muchos llegan a ser cíclicos, ¿no? Se repiten, entonces podemos llegar a utilizar las pólizas modelo para eso. Entonces, aquí está un ejemplo de las pólizas que generalmente utilizo para hacer mis registros contables. Y bueno, ¿cómo comienza entonces todo este tema de la contabilidad? No sé si lo habías pensado, pero independientemente de que ya tengas un programa contable o que a lo mejor estás pensando en comprar uno o cambiar el que tienes, pues tenemos que, perdón la redundancia, pero pues tenemos que empezar por el principio, y es el registro de los saldos iniciales. Por ahí es por donde comenzamos. Entonces, basándonos en este principio de negocio en marcha, pues dependiendo la circunstancia es cómo vamos a efectuar estos saldos iniciales. ¿Y a qué me refiero? Si es una empresa que ya viene de periodos, bueno, tiene trabajando varios años, y lo que va a pasar es que va a pasar del papel a un sistema electrónico, pues tiene que hacer en su sistema electrónico el registro de los saldos iniciales. Los sistemas, en este caso Control, podemos hacer el registro directamente en la cuenta. Es decir, buscaríamos entonces la cuenta a la que queremos hacer el reflejo de la cantidad, y en este parámetro de saldos iniciales, por ejemplo, aquí buscaríamos la cuenta de caja, por ejemplo, en fondo de caja, registrar el saldo con el que estamos comenzando nuestra operación de registro en este sistema. Entonces buscamos, por ejemplo, aquí la cuenta de caja. Si vemos no tiene nada registrado, vamos a hacer el registro de nuestro saldo inicial. Vamos a pensar, ¿no?, que es una empresa que se constituye con el capital mínimo, ¿no?, de 50,000 pesos, pues ahí lo estamos registrando, le damos una palomita y queda el registro. Sin embargo, hay que considerar el asunto de la partida doble. Entonces, hay cuentas que son de orden deudor, hay cuentas de orden acreedor, por lo tanto, para cada cargo debe de corresponder por lo menos un abono. Entonces, necesito el reflejo, la contraparte de esta cantidad que estamos considerando, y entonces vamos a hacer el registro del saldo inicial de la contraparte, que en este caso pues sería la cuenta de capital social. Algo interesante con el manejo de las cuentas es que tú puedes optar, y digo tú porque pues cada quien va a tomar decisiones al respecto, el nivel de detalle que quieres manejar en tu catálogo y en tu balanza. Hay empresas que, porque manejan un sistema propio, un RP propio, es complicado manejar subcuentas. Y entonces sus sistemas contables sí generan balanzas y reportes, pero en cuentas pues de mayor, pues, caja, bancos, clientes. La pregunta es, ¿se puede manejar todo en cuentas de mayor? Sí, porque ese es otro de los mitos, ¿no?, que traíamos con la contabilidad, que tenemos que manejar dos niveles. No es necesario. Si quieres manejar 2, 3, 4, 5 niveles, eso tú lo vas a decidir. Es más, de pronto era muy difícil
entenderlo, porque como decían, bueno, de pronto el primer rumor era que teníamos que manejar solo 2 niveles. Había gente que me decía, oye Penny, pues es que en las cuentas de balance, por ejemplo, pues sí puedo manejar 2 niveles, pero en las cuentas de resultados, por ejemplo en gastos, de pronto tengo 3 o 4 niveles de subcuentas. ¿Y ahí qué hago? No, pues no, o sea, tú decides el grado de niveles que quieres utilizar. Puede ser 1, 2, 3, 4, los que quieras, y pueden ser multiniveles tu catálogo también. O sea, de pronto puedes manejar catálogos donde a lo mejor pues algunas cuentas van a ser de mayor. Por ejemplo, fondos de caja, es difícil que tenga subcuentas. Y digo es difícil porque pues es una cuenta que pues, incluso que prácticamente nada más es de registro y ya. Entonces, a menos que es una empresa muy grande, es cuando manejamos subcuentas en fondo de caja. Entonces esa puede quedarse, por ejemplo, a nivel mayor, otras pueden quedar a 2 niveles, a lo mejor las de resultados se van a 3 niveles. Eso tú lo vas a decidir. Aquí lo importante es que consideres que, por ejemplo, si vas a utilizar una cuenta de mayor nada más y no vas a tener subcuentas, y la cuenta de mayor es la que vas a utilizar para hacer tus registros en tus pólizas, es muy importante que entonces cuando le pongas el código agrupador del catálogo que está proponiendo el SAT sea el código agrupador de la de detalle, como vemos en pantalla. O sea, si te fijas, caja sería la 101, pero yo no le estoy poniendo la de mayor, le estoy poniendo la 101.01, que es la de detalle, y con esto yo le estoy diciendo a la autoridad, es una cuenta de mayor, ¿sí? Pero yo la utilizo para el registro en mis pólizas. Nada más considéralo importante. Entonces, aquí estamos haciendo el registro ahora de la contraparte, que es el capital. Se tomó la decisión de no manejarlo en una cuenta de mayor. ¿Por qué? Porque es importante identificar a los socios, en este caso. Entonces se creó una cuenta para cada uno de los socios, y a cada socio se le está indicando cuál es lo aportado. Digo, aquí por cuestiones de seguridad nada más eliminamos el nombre de cada socio, pero tenemos la aportación del socio 1 de 30,000 y la aportación del socio 2 de 20,000 con signo negativo. Hay que considerar que estamos manejando la contraparte, es una cuenta de orden acreedor. Entonces para el tema, ¿no?, de la neutralización, es importante que, bueno, aquí no existen abonos, es un registro solamente. Entonces unas cifras van en positivo y otras cifras irían en negativo. Entonces por eso es importante que consideres el tema del registro de estos saldos iniciales. Y bueno, ya con esos saldos no puedes generar balanzas en ceros. Sí, balanzas a lo mejor sin movimiento, sí, porque no estás haciendo nada, pero por lo menos iría tu balanza con las cuentas con las que abriste, ¿no?, tu negocio. Bueno, de ahí pasamos a otro concepto que se maneja también en esta norma 2, que es el concepto de devengación contable, que es básico para entender las normas. Dice aquí este concepto que los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que la han afectado económicamente, deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento en que ocurren, independientemente de la fecha en la que se consideren realizadas para fines fiscales. Es decir, tenemos que registrar las cosas cuando pasan, independientemente de cuando se paguen. Por eso te decía que hay que manejar bien los conceptos. Aquí el concepto realización tiene que ver con el tema pago, y entonces el concepto de devengación tiene que ver con el concepto ocurrido. Por lo tanto, en el momento en que ocurre algo que afecte económicamente al ente, se registra. Por eso es importante que consideres que habrá operaciones que ya ocurrieron y se van a registrar, independientemente de que en otro mes o en otra fecha o en otro día la operación se pague o cambie o se modifique. Eso también es importante. Por eso es que cada cosa se registra en el momento, y la idea es registrar en ese momento qué fue lo que ocurrió, independientemente de que después ese registro pueda ser pues modificado